Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes de Israel Casa Integral, hijos de Israel Casa Integral, y a todos nuestros amigos que nos acompañan. Probablemente sea esta la primera conexión con nuestra programación. Bienvenidos en todas las naciones. Baruch Hashem, gracias por estar con nosotros. Una semana definitivamente apasionante. Hablar respecto de todos los grupos del pueblo judío que se fueron esparciendo a lo largo de la historia, todos con una característica en común: el amor, la pasión, la fidelidad por la Kadosh Torah. Obviamente, cada uno de ellos, como son, ya hemos mencionado a los escribas, ya estudiamos acerca de los saduceos, ayer compartimos el tema de los fariseos y complementaré algo muy breve también para el día de hoy, y lo que usual y comúnmente conocemos al fariseísmo. Y pareciera ser que con respecto al tema del fariseo, pues se nos ha generado una controversia en el sentido de que todo lo que los fariseos hicieron fue malo, adverso, contrario. Esto lo tomamos en el texto de Mateo, en el capítulo 23. Recuerden cuando Hashem, nuestro amado Yeshua, textualmente dice: se han sentado los escribas, los saduceos, los fariseos, se han sentado en la silla de Moshe, ¿verdad? Y esto significa que lo que están haciendo es que estudian la palabra y enseñan la Torah. Pero, sin embargo, Yeshua hace una claridad al respecto y dice: todo lo que estos judíos, saduceos, fariseos, escribas les enseñen que hagan conforme a lo que escrito está, háganlo, es decir, guardar Shabbat, lavamiento de manos, cumplimiento de los misbot, presentar diezmos y ofrendas, cumplir con las convocatorias de Levítico 23, practicar el Brit Milá o tomar el Brit Milá, celebrar el tiempo de Techuvá, celebrar el tiempo de Tevila, todo lo que ellos les digan que hagan, conforme a lo que escrito está, háganlo. Pero todo lo que ellos anuncien que hagan, que no corresponde con la Torá, sino que son solamente las enseñanzas de sus tipos de pensamiento, según su escuela o según su doctrina, pues ni ellos mismos lo hacen, entonces eso no lo hagan. Entonces vimos cómo la pastora Pili nos ilustró en el tema de la importancia del lavado de manos. Y sobre esto el pueblo fariseo y los otros a su vez tenían controversia. ¿Cómo es que no se lavan las manos? ¿O por qué sí se lavan o por qué no se lavan las manos? Entre otras cosas. Lo que quiero que resaltemos en el tema hasta nuestra mitad de semana es que cada uno de estos pueblos que hemos mencionado por ahora 3, repito, los escribas, los saduceos y los fariseos, son todos pueblo judío. Y todos guardaron, cuidaron y perseveraron la Torá.
La única circunstancia es que de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que cada uno de estos pueblos vivió desde 600 años antes incluso de nuestro amado Mashiach hasta muchos años después de la muerte y resurrección, pues estos pueblos han vivido guerras, han vivido situaciones, el Imperio Romano, el Imperio Griego, los persas, Egipto. Es decir, todo lo que ha ocurrido con el pueblo de Israel, y particularmente en este caso hablamos del pueblo de Judá en el tiempo del Imperio Romano, estaban bajo una presión social, una presión política, una presión económica, una presión específicamente en el aspecto cultural, el pensamiento griego, la filosofía, el cuerpo, la excelencia del cuerpo, el alma, el espíritu, la mente, el intelecto, la cultura. Todas estas características han incidido radicalmente en la forma de pensar y en la forma de vivir de nuestras comunidades de la casa de Israel. Muchos de ellos, en el transcurso de la historia, como lo hemos visto, terminaron asimilándose o formando parte de, es la palabra asimilación o helenización, es decir, en el camino y en todo este proceso perdieron el idioma original, el hebreo, el arameo, ya no entendían estos idiomas, aprendieron otro tipo de idiomas, aprendieron otro tipo de cultura, y en el proceso, evidentemente, pues estos grupos lo que han procurado es guardar, repito, proteger al máximo posible que la Torá se conserve, se mantenga. A pesar entonces, repito, de que el tema de los fariseos se ha enfatizado con respecto a la obediencia radical de la Torá, pero que a su vez la enseñaban con tanta exigencia, pero no la vivían, no daban testimonio de lo mismo. Entonces se dice que ellos pretendían que fueran reconocidos, ocupar las sillas de honor, el privilegio de ser los invitados de honor, que los saludaran siempre, que los llamaran rabí, entre muchas cosas que querían hacer solamente por reconocimiento propio y no verdaderamente como la Torá lo indica. Yeshua entonces los criticó, y esta palabra criticar, más que criticar, creo que los exhorta realmente a que sean amadores de la palabra, que estudien la Torá, que amen la Torá, que vivan la Torá y por supuesto que obedezcan lo que escrito está en ella. Finalmente, hoy para cerrar el aspecto que hemos venido tratando con los hermanos judíos fariseos, pues no podemos olvidar, como lo dice Filipenses en el capítulo 3 y en el verso 5, cuando precisamente se nos habla de Shaul, que se ha llamado Pablo, que realmente, bueno, no voy a entrar allí, pero nosotros nos preguntamos por qué los nombres fueron cambiados, por qué nos colocaron a Pablo en un nombre latino, en una expresión en español, cuando su verdadero nombre es Shaul, el apóstol, o mejor, el rabí, porque era un rabino fariseo, y el mismo Filipenses 3:5 nos dice, fariseo de fariseos, discípulo nada más ni nada menos que de Galileo, de Gamaliel, y con Gamaliel estudió Pablo, y Gamaliel es un rabino de fariseos. Observen, entonces, no es que los fariseos sean pues el problema, sino que ellos, como guardadores de Torá, su única circunstancia era que aplicaban a la Torá escrita lo que vimos la semana anterior como la Torá oral, y practicaban el concepto de la Torá oral. Por eso Yeshua hizo la claridad y dijo, todo lo que no esté escrito, no lo hagan. Punto. Ahora bien, es interesante cómo en algunos de los textos de Jerusalén, por ejemplo, se encuentra que hay una situación muy interesante en cuanto a que los fariseos a su vez tenían una subdivisión. Es decir, el grupo, la comunidad de fariseos estaban repartidos a su vez en 7 grupos. Solo los voy a mencionar esto a título de que usted lo considere y pueda ampliar el estudio ya a título personal. Solo lo voy a mencionar y usted por favor considere el tema. De estos 7 grupos teníamos 5 grupos de fariseos
que eran específicamente los que Hashem o nuestro amado Yeshua llamó hipócritas. La hipocresía desde el punto de vista de utilizar una máscara, es decir, de aparentar ser conocedores de Torah, doctores de la Torah, pero que a la postre ni la vivían ni realmente hacían conforme a lo que en ella estaba escrito. Entonces, estos 7 tipos están clasificados. 5 que eran los llamados o fueron considerados como los hipócritas. Los voy a mencionar. Número 1. El número 1 es el tipo de fariseo de hombro. Exhibía sus buenas obras delante de los hombres como si portara una medalla de honor sobre su hombro o pecho. Yeshua comenzó a hacer exhortación a ellos con la mención de este tipo de fariseos, como lo vimos en Mateo 23, del verso 1 en adelante. El segundo tipo de fariseo es el fariseo que espera para ver. Le pediría a alguien que esperara un momento para que le pudiera ver realizar alguna obra de caridad. Eso es como en el tiempo moderno, nosotros ir a llevar una caridad, una sedacá, hacer un favor y entonces tomar el teléfono y hacer la famosa fotografía, tomarnos una foto, un video en el momento en que estamos entregando un presente, una caridad o una misericordia para alguien. Algo así como que veamos que yo sí estoy cumpliendo con lo que hago. El fariseo ciego, número 3, cerraría sus ojos para evitar ver a alguna mujer, aunque tuviera que tropezar o golpearse contra la pared. Interesante. Esto es aquel fariseo que definitivamente pretendía cerrando sus ojos para evitar la malicia, para evitar la tentación en su corazón. Número 4, el fariseo mortero. Caminaba con la cabeza baja para evitar ver algún tipo de provocación o tentación en su vida. Camina con la cabeza abajo y que simplemente pasa de largo. Ustedes recuerdan la historia del samaritano. Recuerdan cómo pasaron los 2 primeros líderes conocedores de Torah. Simplemente uno de ellos apenas con su cabeza gacha, ni siquiera apenas miró al que estaba allí tendido en el piso y continuó de largo. Número 5, el fariseo contador. Siempre estaba contando sus buenas obras para saber si contrarrestaba con sus malas obras. Es que yo hice esto en favor de tal persona, hice esto en favor del templo, hice esto en favor de la Torá, yo enseñé, yo hice, yo. Pero lo que solamente hacía era provocar, decir cosas que hacía para de una manera tratar de minimizar o encubrir las cosas que dejaba verdaderamente de hacer. Ahora, vamos a los fariseos buenos, 2 fariseos buenos, dentro de estos 5, 2. El número 6, es el fariseo temeroso de Elohim. Por favor, dígalo conmigo, un fariseo temeroso de Elohim, quien era un hombre tamín, era un hombre justo y un hombre virtuoso, por ejemplo, como el caso de Job, un hombre justo en medio de todas sus circunstancias, pues conocemos la historia de Job. Y el número 7 es un fariseo amador de nuestro amado Hashem, que tiene un verdadero amor por Elohim, que recuerda con absoluta claridad todo lo que vivieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, que recuerda con claridad todo lo que pasó en la vida de Moshe durante 40 años, 42 estaciones en el desierto, y que nunca podemos olvidar de dónde Hashem nos sacó, que nunca olvidemos que con brazo fuerte y mano extendida Hashem nos tomó del tiempo de la esclavitud y nos trajo a la libertad, nos trae a la luz, nos saca de esa oscuridad, que seamos verdaderamente como los fariseos, que nunca se nos olvide de dónde Hashem nos sacó, que nunca se nos olvide cuánto amamos a nuestro amado Elohim y cuánto temor tenemos de su Kadosh Torah. Así es que, mis amados, esto, repito, era solamente una pequeña mención para que recordemos que la Torá también nos habla, en el caso del Brit Hadasha, el pacto renovado, de algunos de los hombres maravillosos, fariseos también justos, fariseos íntegros, fariseos verdaderamente que son testimonio de la Torá. Sí los tenemos, no todos eran los hipócritas, por eso quise hacer la clasificación y mencionarla, porque tenemos, por ejemplo, el caso de Nicodemo, en el capítulo 3
3 del verso 1 en adelante del libro de Juan, o el caso de José de Arimatea, esos hombres que solo estaban atentos a la vida de Yeshua, a todo el mover de los discípulos, y cuando se presentó el momento más crítico en la vida de Yeshua, ahí estuvo justamente este gran discípulo, este fariseo llamado José de Arimatea, que vino justamente a cumplir un momento importante, cual fue ayudar a tomar el madero y seguir la vida de Yeshua. Muy importante. Ahora, por supuesto, no podemos dejar de lado a Gamaliel, el maestro de Shaul, que apeló para que fueran tolerantes con la persecución que traía Pablo hacia los creyentes. Así es que, mis amados, esta era la introducción a algo que dejé de mencionar ayer y que me parecía importante que lo consideráramos en cuanto al tema de los fariseos. Observen, no todos eran los hipócritas como tal, porque los que eran amadores y temerosos de Yeshua nunca tuvieron contrariedad con él mismo. Lo trataron, se presentaron. Recuerden cómo Gamaliel se presentaba, cómo trataba con Yeshua. Todo esto es importante que lo conozcamos. Vamos a ir en el día de hoy a conocer algunos otros pueblos de los que ya venimos considerando, porque se hace necesario que trabajemos quiénes eran ellos. Vamos a hablar del tema de los asídeos. Por favor, escríbalo. Asídeos lo podemos escribir en varias formas. Asídeos sin H, lo podemos escribir asidios con H, y lo podemos escribir asideos también con J, o hasideos también lo podríamos escribir de esa manera. ¿Por qué es importante que estudiemos estos pueblos? Porque ante todo ellos fueron un grupo que se comportó como un partido religioso judío, y quienes decían ser a sí mismos mantenedores, guardadores, preservadores de las legislaciones, de los estatutos, de los shotim establecidos por Moshe en la Torá. Por lo tanto, querían apartar todo lo que tuviese alrededor de ellos en la cultura griega, en la cultura del Imperio Romano. Ellos se apartaron completamente de todo lo que tenía que ver, repito, y que fuese de alguna manera contrario a la Torá. Este nombre de los asidios o jadiseos o asideos, vemos que son hombres extremadamente piadosos. Es decir, guardadores, repito, conservadores, tanto de las costumbres como de las tradiciones, y en especial de la Torá, desde el punto de vista que si alguien pretendía helenizarse o alguien pretendía asimilarse, no podía ser parte de esta comunidad tan extremadamente rigurosa y estricta. Entonces vemos cómo este grupo apoyaron la lucha que posteriormente veremos con los macabeos, y mantuvieron ante todo una ideología muy personal de acción, y tuvieron una gran influencia en lo que es toda la historia del pueblo judío. El origen remoto de esta comunidad nos muestra que ellos mantenían una mentalidad de comunidad judía, y que siempre pensaban en que todo lo que había ocurrido con los imperios, como el imperio persa, el imperio babilónico, el imperio romano, que había traído tantos contratiempos a su cultura, a su pensamiento, lo debían erradicar. Vemos que en la desaparición de Zorobabel depositaron todas sus esperanzas, y los judíos de esta época querían superar todo tipo de crisis que estas fuerzas enemigas les podían causar. La esencia de este grupo era ante todo la observancia permanente de la Torá como algo absoluto, en particular, y por favor quiero que lo resalte, por favor, en particular la celebración del día de Shabbat. Esta observación es interesante y tiene una pequeña claridad que podríamos mencionar. Este grupo de los asideos se ocuparon de que el Shabbat fuera una prioridad,
Éxodo 28, Shemot capítulo 20, verso 8 nos indica guardar el día de reposo. Y para este grupo en particular, dentro de todas las ordenanzas, los mitzvot, guardar el Shabbat lo convierte en ellos en la prioridad de su grupo, de su comunidad. Pero no solamente guardar el Shabbat, sino que adicionalmente, en la medida que estos hombres preparan su doctrina, su forma, su ideología de pensamiento, entonces empiezan a realizar prácticas en las que en el día de Shabbat se hace absolutamente imposible realizar cualquier tipo de labor que represente de alguna manera trabajo. Hasta nuestros días, hoy se nos dice que en el día de Shabbat no podemos trabajar. Bueno, eso tiene esos orígenes. Desde allí, imagínense cuánto tiempo hasta nuestros días. Tanto así que hoy vemos como muchos de los hermanos de la comunidad judía, por ejemplo, ni siquiera en Shabbat encienden una luz, o encender el automóvil, o iniciar las estufas para preparar alimentos. Ni siquiera lo pueden realizar porque todavía está esta secuencia desde estos grupos de judíos anteriormente. Ahora, está bien, entendemos que el Shabbat es el día de reposo, es el día de oración, es el día de estudio de la Torá, es un día de preparación y de gratitud para Hashem. Importantísimo, por supuesto que sí. Pero vemos cómo estos grupos religiosos se fueron a los extremos, que repito, incluso el solo hecho de mover una silla ya indicaba que estaba realizando un trabajo y por lo tanto estaba incurriendo en una falta hacia el propósito del mismo Shabbat. Ahora, obviamente sería interesante pensar por un momento, hermanos, que ojalá y pudiésemos tener algo de asedios como ellos, porque para nuestros días mucha gente no todavía tiene el Shabbat como una prioridad. No todavía estoy hablando de la casa de Israel en las naciones. No todavía las personas en un proceso de transición del nivel 2 a Torá todavía aún no tienen en sus corazones el asedio permanente y la fidelidad para entrar a la convocatoria de Shabbat. Todavía lo piensan, todavía lo dudan, todavía buscan la excusa del momento. Perdón. Y cualquier ocupación distinta para un día de Shabbat, los invitan a una reunión, los invitan a cualquier compromiso social, cumpleaños, una actividad deportiva, cualquier actividad que sea, y el hombre de Shabbat dice, no hay problema, con mucho gusto, allí estaremos. Pero un momento, si tuviésemos la firmeza de estos grupos, entonces sabríamos que obedecer a Shabbat es no solamente mi responsabilidad, sino es el fundamento de la Torá. ¿Cómo nos cuesta llegar hasta estos niveles? Por eso ellos realmente lo que hicieron fue hacer del Shabbat un dogma tan impresionantemente fuerte que obviamente esto le causó muchas controversias y dificultades al mismo pueblo judío en cuanto a la perseverancia de lo que era el Shabbat. Hoy hasta nuestros días vemos incluso en Israel, por ejemplo, en las zonas de mercado, las tiendas, los almacenes, que pasa un grupo de judíos haciendo un silbato indicando que es la hora de cerrar, y todo el mundo obedece ese silbato. Si ese judío no pasara haciendo ese silbato, muchas tiendas no cerrarían. O sea que alguien tiene que recordarles que es tiempo de bajar la puerta, cerrar el negocio y entrar al tiempo de Shabbat. Creo que vamos a tener que hacer algo parecido para que nuestras comunidades en todas las naciones recordemos a qué hora da comienzo nuestro Shabbat. Ahora, dentro de las cosas más importantes de este grupo tan extraordinario, entendemos entonces la perseverancia por el Shabbat y número 2, el que su comunidad guardara de manera muy pero muy especial el alimento que consumen, alimento kosher o kasher, alimento puro. No podían ingerir, en su ingesta no podía haber absolutamente nada de ningún tipo, vegetal o animal,
que llegara a sus cuerpos porque consideraban el alimento como kadosh, kadosh, y por lo tanto no permitían. Entonces, ¿qué guardaban este grupo en particular? El Shabbat y los alimentos que consumía. Vemos entonces, mis amados, que este grupo, desde el exilio babilónico, se insiste en el principio de la responsabilidad de que el pueblo judío volvía a Jerusalén y se alineaba con lo que tenía que ver absolutamente con el contexto de la Torá. Sin embargo, vemos que muchos entraron a un proceso de helenización del pueblo judío, y desde aquellas campañas de Alejandro Magno se dejó de sentir la influencia que había para la helenización, y entonces se perdieron muchas de las culturas y de las costumbres propias del pueblo judío, y se trajeron y se mezclaron costumbres paganas, griegas, palestinas y de otras culturas en medio de todo esto, ligadas con idolatría, unidas a procedimientos de todos los dioses y de las maneras de vivir de los persas, entre otros. La reacción que este pueblo presentó fue no tener una actitud de violencia, sino que resistían pasivamente todo este proceso. Pero por supuesto conservaban la fidelidad y eran extremadamente estrictos en sus costumbres y en sus tradiciones desde un punto de vista de Torá. Entonces fueron de manera especial la influencia para que otros grupos se ciñeran y se formaran y se establecieran en la Torá hasta el punto de dar su vida por ellos. Y esto que estoy mencionando de dar su vida por ellos lo vamos a ver un poco más adelante en la jornada con los celotes. También miraremos quiénes son los celotes y por qué estoy haciendo mención a este punto. Ahora, es interesante mencionar en este pueblo particularmente que ellos trabajaron muy de cerca, y de ellos viene lo que vamos a ver un poco más adelante, que son la comunidad de los macabeos. Ese grupo de los macabeos, ustedes recordarán, en especial para esta época cuando se celebra Hanukkah, que hablamos de los macabeos, porque ellos venían de este mismo proceso, de esta misma comunidad de los hasideos, es decir, establecidos y fundamentados en la Torá, dispuestos a entregar lo que tenían que entregar, su vida si era necesario, para defender no solamente la Torá, para defender el templo. Y recordemos que es allí cuando el grupo de los macabeos recuperan el templo, donde se había llevado prostitución, donde se había llevado a todo tipo de animales impuros, que se hizo con el propósito precisamente de retirar a la comunidad judía de los lugares. Es así como más adelante entonces miraremos cómo evidentemente hubo incidencia de parte de este grupo tan extraordinario en su fidelidad por la Torá, hasta el punto, repito, de enfrentar a todos los enemigos y entregar su vida por ellos. Vamos a mirar entonces otro grupo para el día de hoy. Me parece que sería importante que hablemos respecto a lo que son los celotes, un grupo extremadamente importante. Cuando yo menciono la palabra celotes, me gustaría, por favor, amados hermanos, aquí en el chat, ¿quién será la primera persona que viene a tu mente al mencionar la palabra celote? Muy importante. Y estos celotes, wow, de verdad que es necesario conocer estas historias para que nuestro entendimiento con respecto a la Torá, a los judíos, en particular a nuestros hermanos de Judá, veamos la importancia de cuánto hicieron y cuánto trabajaron para guardar, para perseverar y para hasta que a nuestros días podamos tener la Kadosh Torah con nosotros. Ahora, solo para hacer una ligera mención al tema, si vemos la historia de cada uno de ellos, los escribas, los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, los herodianos, los macabeos, los hasideos que acabamos de mencionar, nos daremos cuenta que todos son pueblo judío, todos son judíos, todos. Pero nosotros con frecuencia decimos, bueno, pero es que los judíos a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Un momento. Ese texto tenemos que mirarlo con lupa y trabajarlo con mucha precaución, porque pareciera ser que todos los judíos, pareciera ser con esa expresión que todos los judíos nunca reconocieron a Mashiach. Pero no podemos olvidar, mis amados hermanos, Pablo, fariseo de fariseos, Filipenses capítulo 3, verso 5 nos enseña, Pablo,
fariseo de fariseos, perseguidor de los creyentes, hasta que el mismo Yeshua se presenta y le entrega el Brit Hadasha, y ahora viene a ser un rabino que se encarga de enseñar la Torá, obedecer la Torá, cumplir la Torá. Número 1. Número 2, no olvidemos que los discípulos de Yeshua HaMashiach todos eran judíos. No olvidemos, por favor, esto. Y no podemos olvidar, como dice Juan 8, 31, 32, si ustedes escuchan y obedecen, y entonces conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y fueron sus discípulos. Muchos de ellos escucharon y recibieron la Torá y recibieron la verdad. Entonces, mis amados hermanos, sí hubo una gran cantidad de pueblo judío que también reconoció a Mashiach, que también le vieron como Adonai en el Ejad, y por supuesto no todos los fariseos se apartaron, no todos los fariseos lo contrariaron, no todos los fariseos entraron en divergencia con Yeshua porque no lo reconocían. Pero por supuesto, repito, una gran proporción de ellos también fueron fieles partícipes, ayudándole, hospedándole, participándole, colaborándole. Y dice, cuando vino la multiplicación de los panes y los peces, 5,000 gentes, etc. Bueno, no sé si todos estos 5,000 fueron sus seguidores fieles, pero por lo menos vieron la grandeza de Yeshua obrando a su favor. Los celotes, mis amados hermanos, tienen una característica extremadamente importante. Y es que este grupo estaban impulsados por una gran pasión por la Torá. Por favor, dígalo conmigo, apasionados por la Torá. Y quisiera que algún día nosotros, todos quienes estamos en este proceso, podamos decir: yo estoy apasionado por la Torá, apasionado por mi Kadosh Torá. Yo estudio la palabra, amo la palabra, vivo la palabra, obedezco la palabra, porque tengo pasión por la Torá. Bueno, estos eran judíos celotes, apasionados por la Torá, así como apasionados por su tierra, apasionados por su nación de Israel, apasionados por su cultura judía. Sin embargo, estos hechos por sí solos no eran características propias del grupo. Por ejemplo, los fariseos, los saduceos y los esenios también eran apasionados por la Torá. Ninguna de estas organizaciones o grupos estaban contentos con el dominio romano que tenían sobre ellos. Sin embargo, las similitudes terminaban cuando consideramos la respuesta de cada grupo a esta dominación de gobierno romano. Los saduceos, por ejemplo, aceptaron la ocupación romana como un hecho y simplemente continuaron buscando estatus y riqueza. Ya hablamos sobre los saduceos y vimos que ellos querían jerarquía, reconocimiento, posición, gobierno. Los fariseos, que también mencionamos, igualmente toleraron la ocupación romana y se esforzaron por vivir y permanecer puros, al menos en teoría. Por eso Yeshua los exhortaba: hipócritas, en el mundo que Adonai los había puesto. Los esenios optaron por salir del gobierno romano por completo, retirándose al desierto. Por el contrario, los celotes eligieron una posición opuesta. Esto es muy importante, porque los celotes pasan a ser un grupo judío, creyentes en Torá, practicantes de Torá, maestros de Torá, por favor, pero que no estaban desde ningún punto de vista conformes con las modalidades del gobierno o del imperio romano, del imperio persa, del imperio griego, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que para ellos la única cosa que no era permitida era de ninguna manera considerar el aspecto de asimilación o de el helenismo, o sea, formar parte de esos gobiernos, de hecho, idólatras, y gobiernos, por supuesto, corruptos. De tal manera que los celotes empiezan a considerarse lo que llamaríamos en un tiempo moderno en un grupo de guerrillas. Empezaron a ser revolucionarios. Empezaron a decir: no, nosotros no vamos a permitir que estos imperios idólatras,
o idolátricos vengan a enseñarnos qué hacer cuando nuestro amado Hashem nos dejó su Kadosh Torah y Moshe escribió para nosotros, y ese es el centro de nuestra vida y sobre ese centro nosotros caminamos. Es decir, no nos cabe la menor duda de que era un pueblo con una identidad absolutamente definida. Dígalo conmigo, mi identidad como casa de Israel es una identidad absolutamente definida. Entonces, cuando vemos la importancia de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, de los celotes, nos daremos cuenta, hermanos, que no eran cualquier grupo de judíos, eran hombres entregados, apasionados, fieles, obedientes, amadores de la Torá, defensores de la Torá, que por supuesto, repito, dadas las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar en las cuales vivieron dentro de todos estos periodos de idolatría, de guerra, de confabulación, de persecución, de esclavitud, pues tenemos que considerar el aspecto en el que ellos vivieron. ¿Qué se puede decir hoy para nosotros en el siglo XXI? Tenemos una época de tecnología, tenemos al rabino Google, tenemos la tecnología, la modernidad, la comodidad, los transportes, los aviones, los trenes súper veloces, los yates igual ligeros. Tenemos tanta tecnología, la comunicación vía internet, la congregación, la quejila hoy de manera virtual. Todo lo que tenemos, y sin embargo caminamos en Shabbat a la distancia, caminamos en Torah a la distancia, y difícilmente probablemente estemos tan dispuestos a tomar la jerarquía, la autoridad que todos estos pueblos han tomado defendiendo la Torah. Yo quiero y soy un defensor de todos ellos. Repito, hemos utilizado de una manera peyorativa la expresión fariseos, hablando de fariseos en el mal sentido, como si los fariseos hubiesen sido lo peor. Obviamente, hermanos, recordemos, hay clases de fariseos, hay fariseos doctos, amadores de la Torá, servidores de Hashem, por supuesto que los hubo. Es como cuando hacemos referencia a una institución en nuestros países, por ejemplo, cuando hacemos referencia a una institución en particular, una entidad de seguridad o un cuerpo policial o al ejército, y nos referimos a ellos como de una manera negativa y probablemente por lo que ocurrió alguna vez con alguien y pensamos que toda una institución es mala. No, hermanos. Dentro de los fariseos, repito, hombres maravillosos, hombres de fe, hombres de emuná, hombres de valor, hombres de criterio, hombres de responsabilidad. Pero veamos la historia más apasionante con estos celotes. Los celotes muy bien podrían haber adoptado una frase como lema: Roma debe ser destruida. Y es una adaptación de una línea que firma un emperador romano, Catón el Viejo, que la usaba regularmente para referirse a Cartago. Capta el sentimiento fundamental del movimiento celote, que nació precisamente como una respuesta a la dominación del pueblo romano hacia el pueblo judío y el movimiento patriota. Es más, demostró ser un formidable grupo de resistencia. Repito, este grupo de los celotes empiezan a unirse no solamente a lo que es Torá propiamente, a defenderla, sino que como pueblo judío, como obedientes a la Torá, entonces no podremos permitir que nada de la contaminación, de la levadura, de la idolatría, del paganismo, de la cultura romana y de la práctica romana podría ser parte del pueblo judío, del pueblo celote. Entonces, vemos cómo los celotes, fervientes defensores de la Torá y de su nación, empiezan a desarrollar un movimiento revolucionario, algo así como las guerrillas del siglo XXI, como en el caso de Colombia, que tiene una de las guerrillas más antiguas que se conocen hasta el momento. Y entonces nos daremos cuenta que este grupo, en el año 44 después de Yeshua, Judea se convierte oficialmente en una provincia romana. Préstele mucha atención. Judea se convierte en una provincia romana, lo cual provocó un resurgimiento del movimiento revolucionario de los celotes. Muchos de ellos se convirtieron en homicidas. Présteme mucha atención, por favor. Recuerden que uno de los
una de las misbot es no matar. Pero aquí estamos viendo a un pueblo judío que, defendiendo la causa de la integridad de la Torá y de la integridad del pueblo judío, que se asimila, que se entrega a los imperios de la idolatría, prefieren convertirse en homicidas de todos aquellos que falten a la fidelidad de la Torá. Entonces se convierten en homicidas. ¿Y cómo lo hacían? Ellos tenían consigo o portaban consigo una daga. Por favor, búsquela en internet. Se llama la daga Sika. Así, colócala. Sika, una daga Sika. Es una espada, una daga, una navaja, un puñal con una curva inmensa, una curva, es la que lo caracteriza, una curva, y con un filo impresionante por lado y lado. Y entonces estos hombres celotes lo que empezaron fue a matar a todos aquellos que contravenían la autoridad de la Torá, a todos aquellos que, siendo judíos, su propio pueblo, se entregaban al deleite de la riqueza, de la jerarquía del Imperio Romano, sirviéndole a dioses paganos, cambiando su cultura, cambiando sus calendarios. Ya no celebran en los tiempos de Levítico 23 los Moedim, sino que ahora celebran las fiestas paganas en enero, en febrero, en marzo, en abril. En los calendarios romanos celebran los días romanos, cambian el Shabbat, entre muchas otras cosas. Este pueblo se afectó enormemente, una parte emotiva, por lo que estaba ocurriendo, y es así cuando estalla una revuelta contra Roma entre el 66 y 70 después de Mashiach. Los celotes fueron participantes importantes y directos de esta revuelta. Sin embargo, al final, Jerusalén cae ante los romanos. Los conquistadores romanos pasaron los siguientes años eliminando cualquier tipo de resistencia de este grupo de los celotes. Es decir, se levantó una cacería brutal, permítanme la expresión, del Imperio Romano hacia el pueblo judío celote, que eran los que habían organizado esta revuelta y estaban dispuestos a enfrentar la situación. Esto llevó a la fortaleza de los celotes. Mire, esto es un dato que quiero compartirlo con mucho cuidado, hermanos. Présteme mucha atención, por favor. Cuando esta resistencia se vio minimizada y el Imperio Romano enfrentó con todas sus legiones y con sus miles y miles y miles de soldados, como diríamos en tiempos modernos, armados hasta los dientes, entonces inician un ataque masivo hacia todos los celotes donde quiera que se encuentren. Por lo tanto, los celotes se dirigen hacia Masada. Por favor, yo sé que usted conoce la historia de Masada. Si no la conoce, aquí se la voy a mencionar en pocas palabras, pero usted tiene que ir al estudio más profundo de lo que ocurrió en Masada. Los celotes entonces se dirigen hacia Masada, hacia esa altura, en esa posición tan alta. Allí logran llegar hasta esa altura, y en el 73 después de Mashiach, después de haberlos acorralado, los romanos lograron romper después de muchos años de esfuerzo, de trabajo, de tecnología, de preparar las maneras como subir hasta la parte alta de la Masada. La Masada es un lugar, una montaña, donde ellos lograron ubicarse en la parte alta, en la meseta de la parte alta, y desde allí controlar absolutamente todo, de tal manera que no lograran alcanzarlo. Sin embargo, el Imperio Romano, recuerden que los soldados romanos no solamente eran guerreros habidos, no solamente eran militares estrategas, eran ingenieros, eran hombres de caballería, eran hombres de ingeniería militar. Así es que idearon la manera como generar escalas, y tardaron tiempo, por supuesto, en construirlas, hasta que lograron llegar a la fortaleza de Masada, romper las fortalezas, los muros de contención que habían allí, y penetrar hasta este lugar. Pero no obstante, el ejército romano logró esa hazaña de penetrar la posición, la altura de Masada, pero se encontraron, hermanos, con que aproximadamente 1000 personas judías de los celotes, que habían enfrentado con carácter, con honor, con integridad al pueblo romano, se habían quitado la vida. Un acto de suicidio masivo.
Pero ese acto de suicidio masivo se llevó a cabo so pena de nunca postrarse ni entregarse frente al Imperio Romano. Así es que hagámonos una pequeña pausa, por favor. Hoy, en los tiempos modernos, me preguntaría qué tanto de celotes tenemos nosotros, que estamos dispuestos a entregar nuestra propia vida antes que doblegarnos ante las comunidades y los puntos de género y de tanta perversión que hoy se ocurre en los tiempos modernos. ¿Hasta dónde nosotros somos permisivos? Repito, para permitir que la contaminación del mundo, de los gobiernos, de las políticas, de las situaciones sociales que nos acompañan hoy, nos puedan permitir llegar hasta nuestros hogares. ¿Cuántos de nosotros hoy, varones o padres de familia, no sabemos en qué andan nuestros hijos? No entendemos cuál es su vida, en qué caminan, no sabemos por qué camino van. Y cuando nos damos cuenta, están absolutamente contaminados de la perversión de un mundo agitado, como en los tiempos de Noé. Recuerden que lo vimos hace poco en la Parashá Noah. Como en los tiempos de Noé, estamos viviendo los mismos tiempos. Como en los tiempos de Noé, perversión, muerte, violencia y perversión en todos los sentidos. Entonces, este pueblo celote es un pueblo tan extraordinariamente interesante, hermanos, porque no solamente luchó por defender la Torá, asiduos, judíos que lucharon por perseverar en la Torá, dispuestos a entregar su vida y a quitarle la vida a todos aquellos que entregaban su alma, que entregaban su corazón al gobierno del turno en aquel tiempo, el emperador romano, el imperio romano, el imperio más perverso que ha existido y que hasta nuestros días existe sobre la faz de la tierra, porque ahí tenemos a Roma, su capital, todavía vigente hoy, tratando de celebrar el ecumenismo y tratando de que se elimine todo lo que tenga que ver con Shabbat, todo lo que tenga que ver con Levítico 23 en las convocatorias, y nos han cambiado a lo largo de la historia, nos cambiaron las convocatorias y nos han traído a la vida de la sociedad las fiestas paganas, idolatría a Satanás, entre otras tantas cosas. ¿Hasta dónde somos verdaderamente fariseos? Y repito, fariseos en el buen sentido, porque hubo fariseos temerosos de Torá, hubo fariseos, repito, como Gamaliel, entre otros, José de Arimatea, lo mencioné, fariseos como el mismo Saulo, que entregaron su vida de la mejor manera hasta que la Torá estuviese en el corazón del pueblo que para aquel tiempo les acompañaba. Cuando miramos entonces la historia de los celotes, mis amados, nos daremos cuenta que esto es mucho más allá que simplemente decir que estos judíos es que esas son cosas de judíos. Bueno, son cosas de judíos que amaron y guardaron la Torá hasta nuestros días. En aquellos días, Yeshua pasó por un tiempo de orar, y después de pasar una noche de oración, al llegar al día siguiente, llamó a sus discípulos y escogió 12 entre varios a los que llamó. Simón, al que se le dio el nombre de Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón apodado el Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien lo entregó. Cuando nosotros mencionamos estos celotes rodeando la comunidad judía y en el tiempo de Yeshua, vemos que los celotes esperaban con ansias la venida de Mashiach, y esto los conduciría a la batalla para expulsar a los romanos y a cualquier nación extranjera que quisiese invadir Israel o tocar con la Torá. Esperaban un Mashiach que evidentemente restauraría el reino de Adonai en la forma de la tierra prometida al pueblo elegido.
Y lo que atrajo a Simón hacia Yeshua quizás fue su creencia de que este último era evidentemente el Mashiach. Hay un argumento que nos indica que nuestro Judas Iscariote puede también identificarse dentro de este grupo de los celotes. Según esta historia o según este punto de vista, Iscariote es una variación del título Sicarí, que entre otras cosas no lo expliqué y lo voy a complementar. Estos celotes fueron llamados particularmente como los sicarios. La palabra sicarios viene de la palabra sica, la daga que utilizaban para matar. Entonces, al utilizar la daga sica, lo que se hizo fue que de esa palabra sicarí, de ahí surgió entonces el nombre de los sicarios. Hasta nuestros días, esa es la expresión sicarios. Hombres que matan por principio, hombres que matan por dinero, hombres que matan por algún interés o bajo ciertas ordenanzas. Entonces vemos que sicarí, que significa hombres de la daga, los sicarí eran un grupo de fanáticos extremistas que llevaban una daga con ellos en todo momento. Eran esencialmente homicidas que tenían como objetivo tanto a los romanos como a los mismos judíos que colaboraran con Roma. Otros eruditos creen que el Iscariote se refiere a la ciudad natal de Judas, Cariot, una ciudad al sur de Judea. Y es importante señalar que este último punto de vista es favorecido en algunas Biblias como tal. Pero también Judas tenía la expectativa de que Yeshua podría ser nombrado como el rey que tomaría la autoridad en su momento y aplacaría a toda fuerza romana, todo imperio griego, toda connotación que fuera contra el pueblo judío y particularmente contra la Torá. Es interesante todo lo que estamos viendo hasta este momento, y esto, hablar de los celotes, seguro que tenemos mucho que tratar, pero he procurado hacer un resumen de lo básico que tiene que ver y la importancia de este maravilloso pueblo de los celotes. Vamos a nuestra pausa y ya regresamos. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo: vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbenos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta: ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Bueno, mis amados, muy bien. Muchísimas gracias, Pastor Camilo, por la información. Bienvenidos todos a Israel Casa Integral. Participa de los módulos.
totalmente gratuito para que todos estemos cada día aprendiendo más de la Torá. Vamos a cerrar en los minutos que nos quedan con otro de los grupos judíos de la época o de las épocas entre antes de Mashiach y después de Mashiach. El grupo de los herodianos. Probablemente no los habías oído mencionar o probablemente sí los has escuchado. ¿Quiénes son los herodianos? Los herodianos en principio eran un partido político judío y su característica en particular era la pasión por los Herodes, tanto que se unieron con los fariseos para oponerse directamente hacia Yeshua. Otros opinan que aparentemente realmente los herodianos no eran ni una secta religiosa ni un partido político, sino un grupo en especial de judíos que apoyaban la dinastía de Herodes, es decir, Herodes Antipas, y que por el mismo tenían muchas relaciones e influencia con los Herodes del gobierno romano. Aunque la mayoría de los comentaristas aceptan que eran un movimiento político de clase alta con relación y poder. Aquí es interesante porque estos herodianos, repito, judíos, conocedores de Torá, su prelación o la importancia que ellos demandaban en su movimiento de escuela era el poder, la jerarquía, la autoridad. El carácter que constituían ellos como un partido de gobierno que favorecía a la dinastía de los herodianos. La opinión de que constituían un partido religioso conocido en la literatura rabínica como los boetosianos, es decir, adherentes a la familia de Beto, cuya hija Mariame fue una de las esposas de Herodes el Grande y cuyos hijos fueron elevados por él al sumo sacerdocio y se unieron con los fariseos para oponerse a la obra de Yeshua, el verdadero Mesías, donde estuvieron muy activos en los días de Yeshua. Es decir, que vemos cómo aquí ya habían vínculos sanguíneos, vínculos políticos, vínculos religiosos, intereses de posición, al punto de que con esa cercanía a Herodes, en este caso, se dieron cuenta cómo podían alcanzar el gobierno desde el punto de vista sacerdotal. En cuanto a su doctrina, realmente no hay cierta certeza en cuanto a ello. Se supone que se trataban de un movimiento político judío, quizás con la esperanza del establecimiento de un reino, el reino de David. Si esto era así, resultaría sorprendente verles confabulados con los fariseos, cuyas opiniones políticas eran totalmente distintas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era la relación entonces de estos herodianos con el pueblo de los fariseos o con la cultura de los fariseos? Su relación normalmente con los herodianos y los fariseos eran evidentemente archienemigos. Los herodianos se sometían de buena voluntad al poder romano y sostenían que era justo pagar tributo a los emperadores, cosa que negaban los fariseos. Pero sí podemos ver que aquí aparecen unidos en el común propósito de hacerle la vida imposible a Yeshua. Es decir, crearle mal, provocarle piedra de tropiezo, hacerle injusticia y que definitivamente no pudiese Yeshua vincularse, acercarse al pueblo. Es lo que típicamente vemos en las películas. Por eso cuando empezamos esta semana, una de las preguntas fue: ¿por qué razón Yeshua tenía tanta contrariedad con estos fariseos? Pero ahora observen, eran fariseos conocedores de la Torá, a quien Yeshua, repito, Mateo 23 lo leímos con detenimiento, los trata como los hipócritas, que enseñan Torá, pero que no viven Torá. Pero a su vez, estos mismos fariseos tenían un vínculo, vamos a decir, afectivo, comercial, de intereses creados con estos herodianos. Y estos herodianos no tenían ningún temor en absoluto de ser fieles servidores a Roma. Es decir, que se habían entregado completamente al poder, a la jerarquía, a la idolatría, al paganismo romano, y mezclados con los fariseos, confabularon, conspiraron para hacerle, repito, imposible la vida a Yeshua, y lo contrariaban, y lo provocaban, y siempre Yeshua hablaba: escrito está, escrito está. Astuta e hipócritamente se unieron los fariseos con ellos para hacerle comprometedoras preguntas a Yeshua,
de lo que había que hacer, por ejemplo, en cuanto a rendir el tributo a César. Obviamente que los fariseos, como dijimos, no estaban de acuerdo en tributar a Roma, pero veamos lo que dice la Escritura. Perdóneme. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Adonai y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar el tributo a César? Aquí, ¿quiénes están hablando con Yeshua? Los herodianos, pero conectados con los fariseos. Pero los que se atreven a hacer ese tipo de preguntas en favor de Roma, más que los fariseos, son los herodianos. ¿O no? Pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario y le dijeron. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y él les dijo: da pues al César lo que es de César, y a Adonai lo que es de Adonai. Y oyendo esto se maravillaron, le dejaron y se fueron. Esto nos muestra, mis amados hermanos, hasta qué punto tanto los fariseos como los herodianos se unieron, repito, para confabular y conspirar directamente contra Mashiach. Las preguntas que hacían, como el pago de impuestos, entre muchas otras cosas. Ustedes recordarán que Pedro fue incluso enfrentado con estos mismos herodianos y le preguntaron. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban los 2 dracmas, y le preguntaron: ¿paga vuestro maestro los 2 dracmas? Les dijo: sí, por supuesto. Al entrar en casa, Yeshua le habló primero y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió: de los extraños, Yeshua. Le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, y al abrir su boca hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti, porque le contestaste a los herodianos lo que ellos querían saber: si se paga el impuesto o no se paga el impuesto. ¿Cuántos de nosotros somos tal cual, que contestamos sin saber, que contestamos por quedar bien, que contestamos por apariencia, que contestamos simplemente por contestar? Bueno, mis amados, hemos avanzado un muy buen terreno. Hoy vimos los elotes, los herodianos, los hasideos, y realmente aprendimos mucho de ellos, porque todos ellos, repito, judíos, conocedores de Torá, pero qué bueno que podamos clasificar y entender cuál era su punto de vista, cuál era su pensamiento, cuál era su época histórica, de qué manera ellos enfrentaron la circunstancia contra el pueblo judío y propiamente contra la Torá. Maravilloso, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el día de mañana. Vayan recordando su tarea, primer rabino y primera sinagoga. Escríbanme, por favor, con la respuesta. Les deseo un muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos, hermano Pastor Roberto Alfaro. Shalom para todos y muy buen día. Bendiciones. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.